Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Hemos convocado a los ministros de Ciencia y Tecnología y ellos no han encontrado más alta responsabilidad que personarse a nuestra llamada en este estudio. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Te veo más primaveral en la ropa. Tú que vienes siempre tan oscuro. ¿No te parece que está bastante oscuro todo? como para más vale que nos vistamos. Mira, más vale que nosotros. Exacto. De forma luminosa. Exacto. Tenemos que. Yo que también soy muy de negro. Jaime, tenemos que hacernos. Los dos somos muy de negro. Yo soy muy de negro. Pero tenemos que hacernos el propósito de al menos que nosotros. Estando todo como está. Tengamos hay que ponerle color. Hay que ponerle color a la vida. Venga, primero, precisamente estamos en días de calor, no de color. Esta mañana lo contamos. Yo esta noche, antes lo decía, he tenido que poner ya el ventilador porque ha hecho una noche ya un poco cálida, al menos aquí en Madrid. Producto normal del cambio climático, episodio extraordinario. ¿Ante qué estamos? Bueno, ante todo eso. O sea, el ruido de fondo es el cambio climático, obviamente. Cada vez va a haber temperaturas más altas y bueno, a ver, no es una ola de calor, ¿no? Están discutiendo a ver si cambian la EMET, por ejemplo, dice que no quiere cambiar los criterios. Esto no sería una ola de calor porque se suelen producir en verano y además las temperaturas no llegarían a esos límites. Pero bueno, son temperaturas extraordinarias, típicas de julio, es decir, de un mes de verano, no agosto, pero tal. Y yo esta mañana miraba otra derivada que es importante y la hablamos aquí muchas veces, riesgo de incendio. Hay riesgo de incendio muy alto en varias zonas de España por estas temperaturas altas. Y a esto sí que hay que estar muy pendiente porque ha llovido muchísimo, hay muchísima maleza. Claro, es que además yo creo esto que estás diciendo es muy importante porque el otro día escuchaba a alguien de la EMET también que lo comentaba con la idea que tenemos de que ha llovido mucho. Entonces el riesgo, tenemos la idea de agua, baja el riesgo de incendios. Al contrario, no. Porque la maleza ha crecido mucho. No hace falta más que salir un poco al campo, a la misma casa de campo aquí en Madrid y ver que hay un montón de hierba para quemar. Y con estas temperaturas tan altas, las que tenemos ahora con este episodio, que vamos a ver la duración y si se va a reproducir, porque hasta el 21 de junio no entra el verano, me parece, claro. ¿no? 20-21 de junio entra el verano. O sea, estamos en primavera un poquitín calurosa. Sí, pero bueno, primavera cálida. Primavera cálida. Y después tenemos a Elon Musk, nuestro hombre favorito de esta sección. Se nos va del gobierno. Se le acabó la primavera. Se le acabó el amor de tanto usarlo. Se le rompió el amor. Se le rompió el amor de tanto usarlo. ¿Qué ha pasado aquí? Después de ir juntos a la lucha libre, todo, hacer saludos nazis. Después de que el niño de Elon, uno de los muchos niños de Elon Musk ¿cuántas cosas han pasado en tan poco tiempo? Pero en muy poco tiempo, Nuño. Qué bonita relación, pues se les acabó. Yo creo, lo hemos hablado aquí varias veces, ellos tienen personalidades que parecía probable que a la larga esto explotara. Es verdad que hay un tema legal, él no había sido aprobado por el Congreso y estos cargos tienen 130 días de tope máximo y esto se cumple el viernes, pero todos sabemos que tanto a Elon como a Trump les daba igual. La ley les da bastante igual. Pero es verdad que la historia del desencuentro lleva durando semanas, cada vez va a más. Elon ha concedido una entrevista porque el foco también le gusta y solamente hemos visto los titulares y el anticipo, pero parece que la cosa promete. Pero yo creo que ahora viendo la trayectoria es importante hacer análisis de dos cosas, ¿no? Lo que prometieron que iban a hacer y no han hecho y lo que nunca dijeron que iban a hacer y han terminado haciendo, ¿no? Dodge iba a ahorrar muchísimo dinero y hemos visto que no ha ahorrado tanto dinero y también hemos visto que este ahorro de dinero tiene unos costes y que ha puesto en riesgo cosas bastante críticas para los Estados Unidos. Pero yo creo que también, porque lo hemos hablado menos, es importante también entender las cosas que ha hecho Elon Musk que nunca dijo que iba a hacer. Entre ellos una de la que hablamos poco y que tiene muchísimas derivadas, que es consolidar bases de datos ciudadanas en los Estados Unidos, que va contra cualquier derecho civil y ciudadano y que hace que hoy la manera en la que se almacena la información en los Estados Unidos se parezca sospechosamente a la que lo hace China y ese modelo de la mochila china. Aglutinar datos de ciudadanos en una misma base de datos
abre una puerta muy peligrosa, que es qué ocurre con herramientas. Y esto él ya lo ha dejado hecho. Esto lo ha dejado hecho. Esto lo hemos hablado menos, hemos hablado de los saludos, del concesionario de Tesla que montó en la Casa Blanca, de todo este folclore, pero esto es muy peligroso. Esto tiene unas derivadas en los derechos civiles muy preocupantes y veremos lo que viene. El señor Peter Thiel tiene una herramienta que con esta capacidad de extraer datos puede llevarnos a sitios, o puede llevar a los ciudadanos americanos a sitios insospechados. Entonces, ojo con todo esto. O sea, no nos alegremos tanto de la salida de Elon Musk, porque lo que ha dejado su huella en este gobierno. Y una cuestión que concierne a los dos ministerios y que tiene que ver también con Elon Musk, que le van estallando los cohetes nada más que despegan. Esta vez ha sido el megacohete Starship, es el tercer fracaso consecutivo. Yo entiendo que lo de llegar a Marte se le está poniendo un poco más difícil. Sobre todo, él decía que iba a empezar a intentar llegar a Marte o a enviar cohetes a Marte a partir del próximo año. Hombre, teniendo en cuenta que no sé si ha sido la vez que más ha durado el cohete, una media hora, pero claro, y más importante que Marte es la llegada a la Luna, porque este cohete va a ser esencial para el aterrizaje de humanos en la Luna también a finales en 2027. Y tampoco está muy claro que vaya a llegar. ¿Y es normal que se lancen, que no se hagan simulaciones, sino que lance los cohetes de verdad? Hombre, es normal, es su estrategia. Son muchos fracasos consecutivos. Sí, pero es su forma de innovar, es la forma que ha llevado siempre en SpaceX. Y hay que decir que Starship, que es este cohete que es el más potente de la historia, es solo un brazo de su empresa. Luego tiene otros cohetes que van como un reloj suizo y que están lanzando cada semana, y que gracias a eso puede seguir invirtiendo mucho dinero en este otro cohete, además de tener contratos millonarios con la NASA, que a ver, que Elon Musk se va del gobierno, pero se queda cerca. Yo creo que lo preocupante es esta mentalidad Silicon Valley que él ha llevado al mundo del espacio, ¿no? Que es el de prueba y si funciona bien y si no lo tiras, rompe cosas para cambiarlas, que es ese claim de Silicon Valley, que está muy bien cuando haces páginas web, pero cuando lanzas cohetes no deja de parecer un poco preocupante, porque esto tiene un efecto para él y para los demás, ¿no? Restos que quedan ahí, contaminación, aparte del coste económico y de todo lo demás. Entonces, claro, esto de prueba por eso llama la atención. Llama la atención preocupantemente una vez más, ¿no? En el entorno de Elon. Y a nivel medioambiental, ¿no? Por ejemplo, lanzan desde una zona muy poco poblada. De hecho, han fundado un pueblo ahora mismo alrededor de la base que tienen en Texas. Y hay muchas organizaciones ecologistas que están denunciando que, bueno, hay zonas protegidas cerca del lugar de lanzamiento. No parece que se estén siguiendo todas las normas. Tienen muy buena mano también con el estado de Texas, Elon Musk. O sea, un pueblo donde vive Elon, que esto cada vez se parece más al salvaje oeste. Él vive ahí. Él vive ahí. Yo pienso que... Bueno, tendrá el domicilio... Imagino que él tiene varias casas en varios sitios, pero una de ellas... que vaya y vuelva. Una de ellas es ahí, pero yo no puedo evitar la imagen del sheriff, ¿no? O sea, él con la estrellita porque puesta recorriendo si él el pueblo, tiene domicilio allí, todos los demás son sus súbditos. Absolutamente. Totalmente. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con los ministerios de Ciencia y Tecnología a la vuelta. Seguimos aquí en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime Connuño y anticipando el Día Mundial sin Tabaco, que es este sábado. La ministra, lo hemos adelantado esta mañana a las 7 aquí en la SER, ha anunciado modificaciones en la ley antitabaco y mayores restricciones. No se podrá fumar en terrazas, en marquesinas, en vehículos laborales, en los campus, en zonas en discotecas, por decirlo así, al aire libre. Todo esto, la idea que tiene el gobierno es prohibir fumar allí, en la línea de lo que sucede, Nuño, en otros países europeos. En otros países europeos y en lo que preconiza también la Comisión Europea, etcétera. O sea, es algo razonable y a lo que hay que ir. Lo que está por ver es si llega a final de... O sea, si esta ley se pone en vigor antes del final de la legislatura. Claro, bueno, el problema es primero tendrá que recabar los apoyos necesarios en el Congreso, y ya sabe el gobierno que esto le cuesta, y después contar con la insumisión de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que dirán, yo fumo donde a mí me dé la gana. ¿Os acordáis cuando cogieron el chuletón como bandera? Pues, no, y la ley antitabaco. Vamos, es que esto, si no hay consenso en esto, pues... Ya, pero bueno, pues parece que no lo hubo en su momento. Recordemos a Esperanza Aguirre en su momento. Cuando... acordaros el drama, iban a cerrar los bares, no iba a haber discotecas, y aquí hay bares, hay discotecas y todo... Claro.
Y cuando se prohíba fumar en las terrazas no pasará nada. La No. gente se levantará y se irá unos metros más para allá y Que en fumará. muchas comunidades ha estado sucediendo o sigue sucediendo, ¿no? Que con el Sí, COVID sobre el se papel, por prohibió. ejemplo, en Baleares se prohibió con el COVID y luego se prolongó. Lo que pasa que yo creo que hay De cierto aquella relax. manera, Yo sí. creo que hay cierto relax. Tú esta semana has hablado con un oncólogo del 12 de octubre que participa en un ensayo clínico que está teniendo mucho éxito en un tipo de cáncer de pulmón que afecta a no fumadores y que afecta sobre todo a mujeres. Es interesante esto, ¿verdad? Sí, mayoritariamente a mujeres y además comparativamente más jóvenes que los casos de cáncer de pulmón en Y no fumadores. fumadoras. Son no fumadoras. Porque esto en parte se debe a que las leyes antitabaco están teniendo efecto y cada vez fuma menos gente. Entonces la tasa de cáncer de pulmón en fumadores está bajando. Pero claro, a cambio, los cánceres de pulmón en no fumadores siguen creciendo. Mucho menos, pero siguen creciendo. Y lo interesante, bueno, lo inquietante también es que no está muy claro qué provoca este tipo de tumores. Por supuesto, el humo de segunda mano, es decir, los fumadores pasivos tiene un papel. El radón, que es un gas que emite el granito también. La contaminación, que hemos hablado aquí muchas veces, y muchísimas ciudades de Europa están por encima de los niveles de contaminación aceptables. Y luego también, ¿por qué a las mujeres más? Pues tal vez tienen un papel las hormonas, estrógenos y otras hormonas. Es posible que eso pueda explicar, pero todavía no se sabe. El caso es que lo positivo es que cada vez más de estos tumores se pueden atacar por mutaciones genéticas que tienen los tumores. Son marcadores genéticos. Desde hace más de 10 años empezó a haber fármacos de este tipo y ahora se está probando uno nuevo con una mutación que es ER2 y parece que está funcionando bastante bien. Han pasado las pruebas preliminares en pacientes y ahora van a comenzar la última fase de pruebas con más pacientes en España y en otros países para ver si esto funciona. ¿Y esto es tratamiento con pastilla? Además es eso, es tratamiento con pastilla y en los pacientes que mejor funciona es en los que no han recibido ningún otro tipo de tratamiento, es decir, ni quimio, ni inmunoterapia, o sea que puede ser como un tratamiento mucho más llevadero que comparado con otros. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes, es una línea de fármacos muy interesante. Sobre otro medicamento, la acitromicina, que aquí me ha puesto Eva, todos hemos tomado. Dice, todos tenemos, por ejemplo, Citromax en el botiquín. Yo no sé qué es el Citromax. Yo tampoco. Bueno, yo recuerdo tomarlo con el acné. Es una cosa que se daba para el acné, ¿no? Bueno, yo a lo mejor es que yo cuando tuve acné, han pasado tantos años, Eva, que ya no me acuerdo. Pero vamos, que es un medicamento de uso más o menos habitual y que será restringida por la Agencia Europea del Medicamento. Eso es decir, bueno, esto estaba como todos los antibióticos bajo receta y esto es uno de los grandes triunfos que tenemos porque antes se consumían antibióticos a punta pala para cualquier tipo de infección viral que no funciona para nada y se tomaban antibióticos. Entonces, claro, hay que reservar balas porque lo hemos hablado aquí muchas veces. Cada vez hay más bacterias resistentes a casi todos los antibióticos de primera, segunda línea, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la Unión Europea lo que ha hecho es, oye, vamos a reservarnos este fármaco que además para el consumidor en teoría era muy fácil de tomar porque son solo 3 pastillas, etcétera. Y bueno, pues esto es eso. Hasta que no tengamos nuevos Pero lo antibióticos, restringen para que no tenga ese tipo de consecuencias, no porque sea malo para no es nada malo y se seguirá utilizando en los casos que esté indicado, pero... No, lo digo para que alguien piense ahora a ver si el Sí. médico se lo receta... Simplemente es para evitar que más infecciones bacterianas se hagan resistentes a este antibiótico. La gran noticia de la semana en Silicon Valley, Silicon Valley. Silicon Valley, el fichaje de John Ive, la persona que diseñó el iPhone por OpenAI, que es la empresa de Sam Altman que desarrolla el chat GPT. ¿Qué quiere decir esta alianza? Bueno, fichaje comprando su empresa, ¿no? Como se ficha en Estados Unidos, me refiero con todo el despliegue, ¿no? Porque han comprado una empresa que era la empresa de Ive. Bueno, es posiblemente el diseñador más influyente de nuestro tiempo, ¿no? El hombre que creó la imagen de Apple. Y bueno, parece que apuestan por un nuevo dispositivo que sustituirá el móvil como interfaz para que hablemos con la inteligencia artificial. Y conociendo a Ive... Es decir, momento. Vamos a otro cacharro. Sí. Vamos a otro cacharro para consultar la inteligencia artificial, que también la puedes consultar a través del móvil. Claro, del móvil, de las televisiones, del ordenador, de todas partes. Pero ellos piensan en un dispositivo específico y conociendo a Ive y su manera de diseñar, pues será algo bello, porque él es un hombre muy... Algo que nos creará una necesidad. Será algo bello, pero también frío y minimista.
minimalista, ¿no? Porque él es así, todo lo que diseña. Y a mí esta combinación, ¿no? Inteligencia artificial con algo frío, bello y minimalista me suena a ciencia ficción un poco aterradora. Suena a arma. Sí, todo el mundo está pensando en dispositivos muy pequeños, casi invisibles, ¿no? Que te permitan tener acceso al ingente universo de la inteligencia artificial sin, vamos a decir, sin ningún esfuerzo de acceso, sin que tengas que teclear, sin que tengas algo... Me estás hablando de algo que podamos tener cerca de nuestro cuerpo, ya no digo en el interior, sino cerca de nuestro cuerpo. Y lo del interior, vamos a dejarlo. Ahora no, pero no creo que no estamos tan lejos de implantes, ¿eh? No estamos tan lejos de implantes, ya se ha experimentado, ya se está experimentando con implantes, en el pasado se ha experimentado ya, y creo que es algo que veremos. Pero implantes al nivel de que yo piense en una cosa que quiero consultar a la inteligencia artificial y en mi cabeza esté la respuesta. A ver, el debate sobre la interfaz, ¿no? Es cómo vamos a conectar con la inteligencia artificial. La conexión cerebro humano, cerebro-máquina es uno de esos frentes que está abierto. Elon Musk es uno de los frentes en los que está. Esto se puede hacer con dispositivos externos, con sensores, con cascos, con todo lo demás, pero la manera más eficiente, desde una manera puramente científica y técnica, es con un implante dentro del cerebro. El tema es quién se va a dejar poner un implante dentro del cerebro. Eso decimos hoy, pero también si hubiéramos preguntado hace 20 años cuántos íbamos a dormir con una pulsera que controlara tu sueño, cuántos íbamos a meter nuestros datos biométricos en un dispositivo, también hubiéramos dicho que no. Así que ojo con este tipo de cosas. Yo creo que IVE no va por ahí en este momento. Ellos están pensando en otro tipo de dispositivo más pequeño que un móvil, más accesible que un móvil y más fácil de utilizar que un móvil. Y desde luego yo, si me dedicara a fabricar teléfonos, estaría bastante asustado de que el gran diseñador de teléfonos se alíe con OpenAI, todopoderosa, hoy en día, una compañía que es importante decir que sigue perdiendo dinero y perdiendo dinero a paladas, pero que no importa porque todo el mundo se lo presta y le parece maravilloso que el señor Sam Altman siga gastando dinero así. ¿Qué papel o qué importancia ha tenido IVE en el diseño sobre todo de Apple, que es donde más ha trabajado? Muchas veces, como nos pasa siempre, ¿no? Es imposible pensar que una compañía como Apple es todo fruto de un único diseñador, ¿no? Él es el diseñador jefe, él trabaja con equipos de diseño y sin duda muchas de las ideas visuales de Apple vienen de Steve Jobs, ¿no? Que es un poco el visionario de todo esto. Pero sin duda, que parte de esa idea que hemos tenido durante años, ¿no? De la tecnología limpia, minimalista, en la que todo es como elegante pero muy frío, ¿no? Es parte de esa idea creativa de IVE. Y a mí me encanta también ver cómo estas ideas de grandes diseñadores cambian el mundo, ¿no? Porque hay una manera de ver el mundo muy ligada a esto. Pensad en series de televisión que se están poniendo ahora mismo, que son claramente esto, ¿no? Entornos limpios, espacios amplios, colores claros, este tipo de cosas que IVE ha llevado a todas partes. Como digo, la combinación de un señor que es un genio diseñando y esto es bastante interesante. Y si veis la foto de la nota de prensa de los dos juntos, es bastante escalofriante, ¿no? Es inquietante. Sí, es inquietante, sí. IVE apoya la cabeza sobre el hombro de Sam Altman y Sam Altman con esa mirada que tiene Sam Altman, que no sabes muy bien. No se sabe si hay amor. Se acaba de publicar una autobiografía sobre Sam Altman muy interesante, porque su biógrafa cuenta una cosa, dice que nadie sabe lo que piensa Sam Altman, porque es una persona que a cada uno le dice lo que quiere oír. Entonces nunca sabes lo que piensa, porque a todos le dice lo que quiere oír. Entonces, yo conozco unos cuantos de estos, ¿eh? Pero entonces pensar en una persona que es un ChatGPT humano, porque ChatGPT hace esto, ¿no? También te dice, claro, es que no es que haya creado ChatGPT, es que es ChatGPT. Ay, ahora estoy viendo la foto, es un poco inquietante, es que me la ha mandado Brian ahora, es un poco inquietante. Mira, hablando de Apple, Apple fabrica la mayoría de sus productos en China y en Estados Unidos se está formando un pequeño escándalo por las revelaciones de un libro que se llama Apple in China. ¿Qué cuenta este libro? Bueno, cuenta muchas cosas interesantes, pero una de las que cuenta, aparte en pleno debate sobre la fabricación en China y sobre su vuelta a Estados Unidos. Bueno, pues este libro pone más gasolina en este incendio, porque una de las teorías de este libro es que la fabricación que durante años lleva haciendo Apple en China, lo que ha hecho es formar talento en China, y que hoy uno de los motivos de que China sea uno de los grandes líderes tecnológicos del mundo es que compañías como Apple llevan años invirtiendo en infraestructuras y en talento en China. Creo que es muy interesante porque cuando estas cosas que dice Trump, como casi todas las que dice, de volver a fabricar esto en China, esto es un tema que lleva años hablándose. Hay una conversación famosa en la que Barack Obama se lo dice al difunto Steve Jobs, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto aquí? Esto es imposible porque es que las fábricas no son estas fábricas que cuenta el señor Donald Trump. El libro lo cuenta muy bien. Hoy las fábricas de Apple son fábricas altamente automatizadas, con una infraestructura que cuesta muchísimos años
años hacer y con un talento que cuesta años formar. Estados Unidos hoy no tiene eso. Entonces, estas ideas de traigámonos el iPhone son cosas que suenan muy bien de cara a tu público. Y pero ni que siquiera podrá traer el talento de China porque va a poner problemas para los visados, lo va a poner en los estudiantes. Claro, es decir, como estudiantes, desde luego. Como estudiantes seguro que no, claro, exacto. Claro. Pero esta derivada que introduce el libro, ¿no? De Apple y otras compañías llevan años invirtiendo en China y esto es uno de los vectores que hace que hoy China sea lo que es, creo que es muy interesante y creo que al señor Donald Trump le va a sentar regular. Claro. Yo creo que como él lee poco, pues no solo leerá, pero alguien le hará un resumen y se enfadará bastante. La otra derivada que comentan en ese libro es que, claro, ya saben hacer iPhones, por ejemplo. Pueden hacer algo muy parecido, gente que sepa por menos precio, es decir, lo mismo que han hecho con los coches eléctricos. Bueno, tienen todas las claves. Pero no solo el tema de copiar. Yo creo que el tema copiar es una parte, pero cuando tienes ese talento eres capaz de crear. De hacerlo tú mismo. Sí, de hacerlo por ti mismo. En Barcelona hay una fábrica de coches chinos y las fábricas chinas hoy son un referente mundial en transformación de las fábricas. O sea, cuando hablamos de industria del futuro y todo demás, los chinos están ya en ese futuro. Hay una cosa que toca más la realidad y lo más mundano. Tuviste una conversación sobre envejecimiento con Juan Luis Arzuaga y una de las grandes especialistas, Ana María Cuervo, que es directora del Instituto Einstein para la investigación del envejecimiento en Nueva York. Te destacaron la importancia de cuidar el sueño y la alimentación, cosa que ya sabíamos. ¿Qué? ¿Por qué me haces así? Pues no, porque ha tenido... Tengo que dormir más, coño. Bueno, hay que dormir más. Pero esto ha tenido mucha polémica porque Ana María decía, no, es que esto es gratis, todo el mundo puede dormir, es democrático. Y en redes sociales decían, no, porque... gratis, ¿quién puede dormir? ¿Quién no? Todo el mundo puede dormir. Claro, y estaba ese debate de si realmente es algo accesible a todos, si todo el mundo puede dormir o se puede permitir dormir todas las horas que necesita. Claro. Está claro que un debate parecido al de la dieta. Claro, está claro que científicamente dormir es importante. Pues es esencial. Claro, pero no es tan fácil para todo el mundo dormir las horas que son necesarias para que te vaya bien. Eso es. También yo creo que había mucho ofendidito de decir, no, porque es que claro, yo no puedo dormir porque tengo que... Bueno, vamos a ver, o sea, dentro de unos parámetros normales yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que dormir mejor y a mí más. Me hizo mucha gracia leer la entrevista porque yo tengo un amigo que siempre dice cuando se va a echar la siesta, siempre dice, es que dormir es gratis. Siempre. Y cuando la leí digo, pero si esto es lo que me viene diciendo desde hace... No es nada nuevo, pero... Hay que la soga que le cite. Hay que la soga que cite. No, te lo prometo. O sea, de hecho es una frase que nosotros ya hemos acuñado en nuestro entorno, que es, dormir es gratis. Claro. Pero es verdad que no todo el mundo puede. Y lo último ya, porque se ha presentado en España la huella dactilar más antigua, es un hallazgo polémico, porque por un lado se valora el hallazgo en sí, pero muchos expertos dicen que las conclusiones que se sacan no se sostienen. ¿Por qué hay estos dos puntos de vista? No sé si habéis leído el artículo, pero claro, es que han encontrado algo que es bastante alucinante, que es ese punto rojo en una piedra que probablemente tiene 43.000 años y tiene una huella dactilar, probablemente de un neandertal. Hasta aquí ya es alucinante, ¿no? Yeah. Bueno, pues han sacado más conclusiones diciendo que esa piedra no era una herramienta, sino que tiene forma de cara y que es un objeto simbólico, posiblemente ritual, etcétera. Entonces, yo creo que se han extralimitado un poco en la interpretación de la hallazgo. Acaba en la nave del misterio. Esto acaba en la nave del efectivamente, misterio. Y citan la pareidolia, que es esta capacidad que tenemos los humanos de ver caras en todos lados, ¿no? ¿Y ha participado la policía forense en este hallazgo? Sí, la policía científica, porque, bueno, y no es la primera vez. O sea, han encontrado también una huella similar en Alemania hace años ya, y también participó la policía científica, que claro, son los que saben de huellas. Claro. No saben decir qué DNI tenía el neandertal, pero de huellas se saben que es una huella humana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Luego. 10:40 de la mañana, 9:40 en Canarias. Enseguida continuamos con el magazine, pero hay una información que acabamos de conocer y es que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, está a un paso del banquillo por fraude fiscal. La juez de Madrid que investiga su causa concluye las actuaciones de la pieza principal y propone juzgar a Alberto González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Cuéntanos, Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. La titular del Juzgado 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha ordenado el procesamiento del novio de Ayuso, Alberto González Amador, por 2 delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En su auto, dado a conocer esta misma mañana, la juez considera agotadas las diligencias de investigación penal y propone juzgar a Alberto González Amador por un fraude de más de 300.000 euros en 2 ejercicios fiscales y falsedad al existir indicios de que empleó una red de facturación falsa con el objetivo de pagar menos a Hacienda, a quienes también se
se propone juzgar tanto a su supuesto testaferro, un ciudadano mexicano, como a los facturadores sevillanos. La jueza da ahora 10 días a las partes para que propongan la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Esta, Ángels, es la pieza principal del procedimiento. El juzgado seguirá instruyendo la pieza separada que investiga al novio de Ayuso por corrupción en los negocios y administración desleal, porque supuestamente adquirió una empresa vinculada a su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, con el objetivo de defraudar al fisco y supuestamente abonar una comisión a cambio de los contratos con el gigante sanitario. Pues esta es la información de última hora. Alberto González Amador, a un paso del banquillo de los acusados. Campos, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Esta sección, usted no sabe con quién está hablando, tiene 2 reglas. La primera dice que no puedo saber el nombre ni el trabajo de la persona a la que voy a entrevistar, y la segunda regla pone otra condición, que es que el entrevistado elige el lugar en el que nos vamos a encontrar. Por eso tengo que salir del estudio con la imaginación para la cita de hoy, que tiene lugar en Murcia, en la terraza de un bar junto al río Segura, y en una de las mesas, en la sombra, me espera un hombre. Voy a acercarme a él, le voy a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El tiempo suele ser un tema muy recurrente para romper el hielo en esta primera conversación, pero hoy se esperan 35 grados en Murcia. ¿Cómo llevas este primer golpe de calor? Soy consciente. Bueno, pues nada, preparándome, aunque por mi trabajo y bueno, vivo en Sevilla, alguna experiencia ya tengo. Algo acostumbrado estás a las altas temperaturas, ¿no? Cierto. Pero si vives en Sevilla y trabajas en Sevilla, ¿por qué estamos en Murcia? Pues porque estoy asistiendo a un congreso. Y bueno, pues me he trasladado a esta ciudad y ahora pues estoy intentando contrastar una de las especialidades de esta terraza donde me encuentro. O sea, estás en un bar porque te han dicho que hay una especialidad que es ¿qué? Caracoles. ¿Caracoles? Sí, señor. Vale. ¿Y el congreso al que tú vas cuál es? Pues es un congreso ibérico sobre especies exóticas invasoras a nivel, como digo, pues Portugal y España. Vale. ¿Y hay caracoles entre las especies invasoras? Sí, concretamente yo vengo a hablar de unas de ellas, unos caracoles gigantes africanos, y esta tarde me tocará comentar sobre el tema. ¿Eres especialista en caracoles no solo gastronómicamente? Sí, efectivamente. Estudio caracoles desde hace, pues no sé, como unos 30 años. ¿Qué profesión tiene el que estudia caracoles? Bueno, pues se llama malacólogo, es decir, estudia moluscos, en este caso terrestre. Y en realidad pues soy biólogo, soy zoólogo y concretamente profesor y director del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. ¿Y cómo te llamas? José Ramón Arrebola Burgos. Pues José, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿una persona que estudia los caracoles se los come también? Uy, me encantan. Yo digo porque a lo mejor se les coge cariño a los animales y luego ya te los ponen en el plato y ya ves otra cosa. No, lo que hago previamente es comprobar qué especie es. Porque de la especie que depende, que sean comestibles o no, o que sean más buenos o no. No, generalmente, digamos que genéricamente hablando, cualquier caracol se podría consumir. Lo que pasa es que hay muchos que son muy pequeños, otros no son atractivos, pues a lo mejor por el tamaño o la forma. Y bueno, se tienen costumbres sobre algunas especies. Ahora en Sevilla empieza o está la temporada de los caracoles, ¿no? Estamos en plena temporada. A mí tengo que decirte cosas que a mí me encantan. No para estudiarlos, pero sí para comérmelos. ¿Cómo es una granja común de caracoles y cómo es una granja tecnificada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cría de caracoles, digamos que se hace de forma tradicional en España, tiene 2 partes. Una parte, vamos a llamarle cubierta, digamos una nave donde tiene lugar la reproducción y las primeras fases de cría, y una parte en descubierto o simplemente protegida por alguna especie de invernadero donde se hace ya la fase de alevinaje y engorde. Eso sería lo convencional. Sí. Tecnificada, pues es un poco lo que nosotros hemos intentado, y es, digamos, automatizar todos los procesos, porque en la manera convencional se requiere mucha inversión de tiempo en cuidar, manejar estos animales. Si somos capaces de automatizarlo como ya se hace con vegetales u otros animales tipo pollos o las lechugas en Almería, pues todo eso se ahorra. Porque ¿cómo es el día a día en una granja? ¿Cuál es esa dificultad en la cría que tú dices que se facilita si se tecnifica?
Claro, los cuidados son numerosos porque tienes que estar siempre pendiente de que no se produzca ningún brote de enfermedad. Digamos que en una granja, si normalmente las enfermedades son bacterianas, hay bastante desconocimiento sobre ellas y por tanto pocos tratamientos, y en caso de que aparezca un foco, pues pasa, hagamos una comparativa, pues como el COVID, ¿no? Que se va contagiando de manera muy rápida y si no lo pillas a tiempo, pues daña toda la producción. ¿Y qué clases de caracoles se crían? ¿Para el uso doméstico todos? Bueno, básicamente se cría una única especie que le llaman, bueno, depende de la zona, el nombre científico sería Elis aspersa, por el que todo el mundo lo reconoce, sí. Y bueno, en algunos sitios le llaman burgajo, por ejemplo en Andalucía. Ese es el que se cría a nivel internacional y por tanto al mismo tiempo pues también es el más consumido en más países distintos. En nuestro caso intentamos la cría de otra especie en su momento. ¿Y qué especie era esta? Bueno, le llaman serrano y es típico de la parte oriental de la península ibérica. Baqueta le llaman en la zona del Levante español y lo encontramos desde, bueno, pues Aragón, como he dicho, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, en fin, Andalucía oriental. Y es un caracol muy especial porque su alimentación a base de plantas aromáticas le da luego un sabor muy agradable. Claro. ¿Y cuándo se hace la recogida de los caracoles? Porque yo te decía, ahora en Sevilla es la época. ¿Quiere decir que es estacional la recogida? Sí, porque ahora mismo lo que se está consumiendo en Sevilla es el que le llaman caracol chico o caracol rayado. Sí. Entonces se recoge una vez que ya pasan las lluvias porque les influye en su biología de forma que cuando hace mucho calor estivan, es decir, se meten en su concha, reducen su metabolismo, sí. Casi que viven de milagro, sí. Y antes de eso se limpian. Y además pues ya se han granado, como dicen los andaluces, es decir, ya se han madurado, son grandes, es fácil de recoger, se han autolimpiado y por tanto se pueden cocinar de una manera un poco más segura. ¿Cómo es la vida de un caracol? ¿Qué tipo de animal es? Uy, podría hacer el chiste fácil de rastrera y babosa, pero no, pues mira, son unos animales muy interesantes que dependen mucho de los parámetros ambientales, tipo temperatura, humedad, bueno, todos sabemos, ¿no? La baba que necesitan, sí. Para poder desplazarse, no tocan el suelo, entre su cuerpo y el suelo está la baba. O sea, esa imagen de que sí que se van arrastrando por el suelo, pero ellos físicamente no lo tocan. No, podrían pasar por una navaja muy afilada y no se cortarían porque está la baba en el medio. Oh. Y nada, pues siempre buscando, son animales muy tranquilos, parece que no se mueven, pero si tú dejas un caracol y te olvidas, cuando vas a buscarlo ya no está. Y su manera de defenderse, por tanto, es esconderse en la concha, debajo de piedras o, en fin, todo lo que sea, siempre cuando las condiciones ambientales son las adecuadas. En caso contrario, a invernar o a estivar. A bajar revoluciones. Ahí estamos. ¿Y cuáles son, además de las enfermedades, de las bacterias que puedan entrar, otras complicaciones de la cría, cuáles pueden ser? Pues quizá la más importante son las enfermedades, pero curiosamente, sobre todo en extensiones externas, pues un predador que anda con dos piernas, que a veces es amigo de lo ajeno, pues puede ocurrir. Y luego también hay aves que pueden atacarles, roedores, ratas, ratones, por tanto es importante elegir bien dónde vas a poner tu criadero. ¿Se consumen muchos caracoles en España? Pues mira, sí. Probablemente seamos el segundo país que más caracol consumimos en el mundo, detrás de Francia. Depende también de qué comunidad autónoma estemos hablando. Y bueno, no hay unos números claros, pero yo lo cifraría en torno a las 25 o 30.000 toneladas al año. Piensa que a través simplemente del puerto de Algeciras vienen todos los años de Marruecos cerca de 10.000 toneladas de media. Allí también se consumen bastante, de todas formas, ¿no? ¿Marruecos? Correcto. Sí, porque yo he visto, sobre todo en el norte de Marruecos, hay tenderetes en las calles que venden caracoles, que siempre me ha llamado muchísimo la atención eso. Efectivamente. ¿Y en España se crían los suficientes para el consumo doméstico? ¿No tienen que entrar, como dices tú, de Marruecos? Sí, hay una enorme diferencia. Los caracoles se pueden o captar, cazar o recolectar, como queramos llamarle, de nuestro medio, se pueden importar o criar. Y la cría es la que ofrece
ofrece a día de hoy un menor número con enorme diferencia respecto a las otras opciones. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque estamos hablando de Francia, de Marruecos, de España, donde consumimos y tenemos interiorizado el consumo del caracol. ¿Hay países donde no los quieran ni ver, que no entiendan que nos comamos los caracoles? Pregúntale a un británico, por ejemplo. Sí, para ellos es como si estuviéramos comiendo cucarachas o algo así. ¿Y es además una fuente de proteína sostenible el caracol? Sí, es un alimento muy interesante. El animal como tal tiene una gran riqueza de proteínas, de aminoácidos esenciales, pero ojo, cuidado, bueno, también sales minerales, etcétera, calcio, evidentemente, que es el constituyente principal de su concha, pero hay que tener cuidado con qué se le acompaña. Ya las salsas, eso es otro tema. ¿A ti cuál te gusta más? Bueno, pues depende. Es que ahora en esta temporada es el caracol chico, pero bueno, una cabrilla o un Elis aspersa, un petit gris que llaman los franceses, sí. Bueno, no sé, cada uno es diferente. ¿Y una granja de caracoles es un buen negocio? Buena pregunta y difícil respuesta. Sí y no. A ver, si alguien quiere criar caracoles, lo primero que le diría es que atendiera principalmente a su comercialización. No digo que sea fácil criar caracoles, pero sí que es muy importante tener la comercialización garantizada. Luego ya depende pues de... Pero la comercialización, o sea, que tengas quien te los compre. Exacto. Sí, que tú puedas prever una producción determinada y que esa producción tú la tengas lo más garantizada posible a un precio conocido. A partir de ahí luego, pues evidentemente, criar caracoles no es echarlo en un campo y me voy. Es mucho más complejo que eso. Bueno, estamos hablando de una granja, las granjas necesitan cuidados. Efectivamente. Sería eso. Y hay muchos documentales sobre felinos, pero hay pocos documentales sobre caracoles. Desde un punto de vista zoológico, ¿es más interesante el caracol de lo que pensamos? Muchísimo más interesante. A mí me gustaría que hubiera, evidentemente, más documentales porque hay tantas facetas biológicas de estos animales poco conocidas. Por ejemplo, la reproducción. Son animales hermafroditas, por lo tanto, pero son insuficientes. Tienen que buscarse, quiere decir, que tiene que haber una pareja, ¿no? Se intercambian los productos y poseen lo que se le llama dardo del amor. Es una especie de estilete con el cual de alguna manera se estimula y se preparan para la cópula. Son muy curiosos. Mira, dos cosas ya que he aprendido hoy: el dardo del amor de los caracoles y que no se arrastran por el suelo. O sea, bueno, sí se arrastran, pero que no tocan directamente el suelo. Correcto. O sea, me parece fascinante. ¿Y cuántas especies puede haber en la península ibérica? Bueno, tampoco se conoce un número exacto. Ten en cuenta que se están descubriendo especies para la ciencia. En mi caso yo he descrito algunas. O sea, se siguen descubriendo especies. Sí, a pesar de que son animales de cierto tamaño y no son, es decir, son afines, ¿no? No estamos hablando de microanimales, aunque también los hay caracoles muy pequeñitos, sí. Pues a pesar de esa proximidad todavía se describen nuevas especies. Solo en Andalucía podemos hablar de en torno a unos 150, 170 especies distintas y a nivel nacional, pues no sé decirte un número, pero a lo mejor en torno a las 500. Solo de caracoles. Y la gente se piensa que hay 2 o 3. Claro, no, yo pienso, yo es que solo conozco, bueno, yo antes se iba a coger caracoles, sí. Cuando dejaba de llover. Yo me acuerdo de haber salido con mis abuelos a buscar caracoles al campo, ¿no? Correcto, y además has dicho una cosa muy importante: cuando dejaba de llover, sí. Les gusta la humedad, pero no les gusta el agua, se ahogan en el agua y los charcos, etcétera. Entonces les gusta que haya humedad ambiental, pero no agua, porque se ahogan en ella. Claro, era cuando dejaba de llover, salían otra vez los caracoles. Buena observación. ¿Qué impacto? Si es que a mí el tema del caracol, tanto gastronómicamente como de... No soy tan experta como tú, pero también me gusta. ¿Qué impacto tienen en el ecosistema? Bueno, en principio ninguno, en el sentido de que una especie que vive en la naturaleza pues está en equilibrio con ella. Sí. El problema es cuando lo quitamos de la naturaleza. O sea, cuando desaparecen. Ahí está. Es cuando, es como si le quitas una pieza a una máquina, pues no va a funcionar igual. Es posible que funcione, pero no igual. Y además, son animales que tienen sus funciones. Sirven de alimento para otros y se alimentan de otros, en fin, que mantienen ese equilibrio natural. ¿Y hay especies de caracol en peligro de extinción? Sí. Hay organismos que se encargan de ello. Si están
claramente amenazados se incorporan a listas rojas, catálogos. Por ejemplo, en España tenemos un catálogo español para ello, y ahí eso conlleva por obligación legal una serie de tratamientos, efectivamente, claro que sí. ¿Y hay caracoles de fuera? ¿Hay especies? Tú dices que participas en un congreso de especies exóticas invasoras. ¿Están entrando y se están haciendo fuertes aquí? Pues mira, quiero aprovechar esta situación. Hay un caracol, un grupo de caracoles se llaman caracoles gigantes africanos. Se llaman gigantes porque son especialmente grandes. Son terrestres, pero alcanzan tamaños 20-25 centímetros. Esos caracoles, por alguna razón que desconozco, digamos que han generado una actividad de coleccionismo, de mascotismo entre chavales de edad 12, 14, 15, 20 años, que cuando se cansan los sueltan al campo. Hay algunos de estos animales que se encuentran ya en más de 70 países y son una plaga agrícola, daña a otras especies e incluso transmiten enfermedades. Por tanto, no se debe tener caracoles gigantes africanos en casa, son exóticos y además peligrosos. Pues muy buena recomendación para terminar esta conversación. Te dejo que termines de degustar estos caracoles en esta terracita. Cúbrete. Un beso, muchas gracias. Un beso grande. Otro. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? No basta con la clase semanal de lengua, no se nos puede dejar solos, es final de mes y nuestra profesora viene para ajustarnos las cuentas, corregirnos, premiarnos o suspendernos por nuestro uso de la lengua. Vamos a hacer un repaso de norma lingüística y de las dudas y variaciones que nos da la lengua de las noticias, y con el látigo preparado por si hace falta, saludamos a Lola Pons desde Radio Sevilla. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿nos hemos portado bien? Pues mira, no. No, porque es que hay que teneros atados en corto, porque si no, termináis diciendo que Aitana ha convocado para sus fans una listening party en lugar de una fiesta donde se pone el disco para que la gente lo escuche y se presenta. Pero si escuchaste el tramo, yo salí en defensa de que se dijera en castellano, ¿eh? Es que, o sea, fue Sastre el que dijo lo de la listening party. Yo dije, pero ¿no habrá una otra manera de decirlo que no sea en inglés? Pues y claro que hay maneras. Pero mira, también te digo, Ángeles, que no se puede infravalorar nuestra capacidad para el papanatismo con el inglés. Te explico una circunstancia. La semana pasada fui a una tienda de marca global, pero digamos nacida en España. Sí. Busco los probadores. Bueno, para buscar los probadores tenías que identificar un rótulo donde ponía fitting rooms. Sí, esto yo he visto en muchas tiendas, lo he visto. No bilingüe, solo en inglés. Sí. Y esto a lo mejor, pues la gente joven, los turistas que entran a esa tienda de Sevilla conocen la terminología. Pero ¿por qué no probadores? Vamos a pensar en las personas de otra edad que entran a esa tienda para sí mismas o para regalar. ¿Qué estropea poner el rótulo probador? Así que yo, para todos esos papanatas del inglés, con fuerza, con efecto y con todo el calor que hace ahora en Sevilla sin ninguna piedad. Me encanta esto. Vamos a repasar más cosas de la actualidad. Hemos hablado mucho de la OPA del BBVA al Banco Sabadell. ¿Qué podemos decir lingüísticamente de ella? Pues tenemos que decir que lo apropiado es escribir la palabra OPA en minúscula. Es verdad que nació de una sigla que es Oferta Pública de Adquisición, pero esa palabra OPA ya la hemos tratado como un nombre común. Es un poco como le pasó a OVNI, que de sigla ha pasado a ser un sustantivo usado normalmente que se escribe con minúscula. En cambio, no ha pasado lo mismo con OPV, Oferta Pública de Venta, que sigue poniéndose en mayúscula. OPA está en el diccionario de la lengua, de la RAE, su plural es OPAS, sin comillas, sin cursivas, sin apóstrofo. Todo seguido. Es una palabra más. OPA, OPAS y todo en minúsculas. Eso es. Otro tema de actualidad, los WhatsApps filtrados entre el presidente y Ábalos. ¿Cómo escribimos y hasta cómo decimos? Yo digo WhatsApp siempre. Bien, bueno, se puede decir WhatsApp, que tú haces sonar esa T, o se puede decir WhatsApp, como lo hago yo, ¿no? Que no hago sonar esa T intermedia. Y se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir como se escribe la propia aplicación WhatsApp, o sea, con W, con H, con una A mayúscula en medio, ¿no? La de app con 2 P's, pero podemos simplificarnos un poco la vida y escribir WhatsApp en minúscula con W-A-S-A-P, WhatsApp. WhatsApp. E incluso también está permitido
WhatsApp con G y U. O sea, como la palabra guasa tiene mucha guasa, pero con P al final. Las dos formas son válidas. Esta forma hispanizada, WhatsApp, digamos simplificado, está en el Observatorio de Palabras de la RAE, que recomienda que ya vayamos escribiéndolo de manera hispanizada, a la española. Luego, este ha sido el mes en el que murió el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, pero hay quien dice Pepe Mújica. Entonces, ¿Mújica o Mujica? Vale, pues es Mujica, sin tilde, es llana. Es verdad que este apellido conoce una variante esdrújula y quien a lo mejor lo tenga así en su carnet, pues que lo use como esdrújulo, es un apellido vasco y en general en los apellidos respetamos lo que dice la grafía. Pero también hay que hacer una mención a otra cuestión vinculada con los apellidos, y es que a menudo desarrollamos un fetichismo, diría yo, inusitado con la letra. Quiero decir, hay apellidos, sobre todo en Hispanoamérica, que han sido puestos por escrito con una grafía contraria a la general, normalmente por interferencia con la pronunciación o por un error en su momento. Quiero comparar, por ejemplo, cómo pronunciamos el nombre de un futbolista del Madrid, que es Lucas Vázquez, que lo pronunciamos de la manera en que cada uno dice ese apellido. Pues tú dices Vázquez y yo digo Vázquez. Y tenemos a un gran escritor colombiano que es Juan Gabriel Vázquez, cuyo apellido por escrito es Vázquez, ¿no? Con una S ahí en medio. Y que a veces nos empeñamos en decir Vázquez cuando deberíamos decirlo de la forma en que decimos Vázquez cada uno, que sería Vázquez tú, Vázquez yo y quizás Vázquez, ¿no? Con doble S en México o en la propia Colombia. O sea, yo cuando le llamo Juan Gabriel Vázquez, ¿lo estoy diciendo mal? Lo estás diciendo con un enorme fetichismo de la letra. Y yo te invito a superar ese fetichismo y pronunciar, porque esto no es otra cosa que el Vázquez. Él no se enfadará, ¿no? Pues no lo sé. Sí, no le doy tu teléfono y que te llame. Juan Gabriel, llámanos. Vamos de los apellidos a otra cosa que tiene que ver con la S. Se ha aprobado una ayuda de 100 euros para gafas y lentillas. ¿Es correcto que digamos gafa es en singular? ¿Ha de ser siempre en plural? Bueno, es mejor en plural. Es cierto que las gafas que usamos y nos ponemos en los ojos son un solo objeto, pero claro, está constituido por partes simétricas. O sea, se parecen en su estructura a otras palabras que, siendo singulares, decimos en plural. Los pantalones, las tijeras, las tenazas, los leotardos, las bragas, los alicates, tienen esa parte simétrica. El singular es válido, pero te digo que yo la verdad solo he escuchado a los ópticos, que son los que te dicen, ay, pues esta gafa tiene la patilla desplazada, ¿no? Pero digamos que el resto de la gente decimos gafas en plural y yo creo que es lo preferible. Y hablamos del número 14 porque en estos días hemos celebrado el homenaje que en Roland Garros han brindado a Rafa Nadal, que ha ganado 14 veces ese torneo. Cuando había ganado 4 veces decíamos tetracampeón, con 8 octocampeón, con 14 ¿cómo lo decimos? Pues con 14 sacamos la pedantería a relucir y decimos que es el cuartodécuplo campeón. Es muy pedante. Es muy pedante. Esto es verdad que no lo dice nadie, yo lo señalo a modo de curiosidad y para que pensemos que existen esos prefijos multiplicativos, quíntuple, penta, 8, hepta, pero es verdad que a partir de 10, que sería decacampeón, se usan poco, pero claro, que cuando ganas tanto, pues te vas ya al territorio de lo inusitado. Y además, 14 en romanos es también el número del nuevo Papa, de León XIV. Eso es, el número de moda, y ahí decimos León XIV, que se escribe con número romano, pero no decimos León XIV. Aquí hay que recordar que hay varias maneras de decir los números en español. La menos usada son los números fraccionarios, que son los que acaban en avo, o sea, 12avo, 13avo, que se usan para señalar las partes de un todo. Por ejemplo, corto una tarta en 12 partes y te doy una parte, te estoy dando la 12ava parte. Vamos, que vas a caber a poco, ¿no? Pues eso de avo se usa poquísimo, no se usa para ediciones, no se usa para premios, etcétera. Después están los ordinales, que son los números de orden, por eso se llaman ordinales. O sea, imaginamos una fila, el primero de la fila, el segundo, el tercero, etcétera, el 14º, ¿vale? Pues esos son los ordinales, números de orden. Por ejemplo, yo puedo decir pues que el Betis ayer quedó segundo, ¿no? Sí. Vale, y para los papas se usan ordinales hasta el 9º y a partir del 9º ya se dicen los números normales, que se llaman cardinales. O sea, se dice León 9º, pero León no 14º, sino León 14, vale, que es el actual. Nos ha quedado muy claro. La semana que viene más. Claro que sí. Un beso. Adiós. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué deseáis, muchachos? ¿Tiene pan blanco? Sí. Yo quiero un poco de pan blanco tostado, por favor. ¿Con mantequilla en la tostada, encanto? No, señora, seca. ¿Tiene pollo frito? El mejor pollo frito del estado. Tráigame 4 pollos fritos y un refresco de cola. ¿Pechugas de pollo o muslos de pollo? 4 pollos fritos
Y el refresco. Y la tostada de pan blanco, por favor. ¿Quiere algo de beber con ella? No, señora. En un minuto. Tenemos a 2 tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes. ¿Cómo qué? Como si fueran de la CIA o algo parecido. ¿Qué quieren comer? El más alto quiere una tostada de pan blanco, seca, sin mantequilla. Elwood. Y el otro ha pedido 4 pollos fritos y un refresco de cola. Y Jake, los Blues Brothers. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Llegan La Vida y el Cine, una pidiendo una tostada de pan blanco, el otro 4 pollos fritos y un refresco, y al otro lado de la barra les toma nota el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Y esta era Aretha Franklin? Ella es Aretha Franklin. No Sí, recordaba sí, yo sí, esto. sí. Es que hace muchos años que vi la película. 1980, película de 1980, dirigida por John Landis. Granujas a todo ritmo se llama aquí, Sí. los Blues Brothers en original. Y presencias como Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles. Había cameos importantes. En pequeños papeles y con canciones, evidentemente. Y evidentemente también John Belushi y Dan Aykroyd, los Blues Brothers. ¿Y se sigue haciendo cine así, piensas? Bueno, no demasiado. Fíjate que ese cine, digamos, que no va de nada efervescente, que tiene un punto de que, bueno, no tiene nada de trascendencia, pero que te lo pasas bomba. Hoy venimos con una de esas, pero me gusta un poco menos que Granujas a todo ritmo, la verdad. Venimos con una de esas porque esa es una de Wes Anderson, porque se estrena La Trama Fenicia. En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesl. Te he declarado única heredera de mi patrimonio. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Korda, el proyecto más importante de mi vida. Nuestro objetivo: interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Korda por todos los medios posibles. Trae las granadas. Wes Anderson es un director muy seguido, muy peculiar en la forma y en el fondo, sus colores, sus mundos, sus ritmos, sus personajes, que podríamos decir que son sellos de la casa, pero yo creo que a ti no te gustan mucho. Pues no, la verdad es que no. Respuesta corta y sencilla. ¿Pero es su mundo o esta película en concreto? No, su mundo me interesa un rato, pero no me dura toda la película. Solo me han gustado mucho Isla de Perros y Academia Rushmore, 2 de sus películas, y algunas cosas de los Tenenbaums. Básicamente me parece más de lo mismo. Es el director de, principalmente, El Gran Hotel Budapest, de Moonrise Kingdom, de Fantástico Señor Fox, de mucha publicidad, de mucho videoclip. ¿Por qué no me gusta demasiado? Bueno, digamos que esta no es tan insoportable como las 2 últimas, que me parecieron insoportables, La Crónica Francesa y Asteroid City, y en realidad es bastante mejor que esas 2 últimas, pero básicamente, ahora explicaré por qué, me canso de ella. Es un director con un estilo apabullante, muy bonito, pero que todo me parece una tontería al rato. ¿Y La Trama Fenicia, por qué te parece una tontería? Bueno, estamos en 1950, en un país ficticio que es Venecia. El protagonista, que interpreta a Benicio del Toro, es un magnate de los negocios al que quieren matar todo el mundo, delincuentes países, por sus fraudulentas prácticas, y tiene un ambicioso proyecto, tiene también una hija monja, y todo eso en medio de una trama de espionaje y corrupción internacional. Básicamente, sencillamente, una tontería. Pero es divertida, al menos, es una comedia, vas a pasar un buen rato si la vas a ver. Hay gente que le encanta Wes Anderson y me parece bien, porque realmente es un director con mucho estilo. A mí lo que me ocurre es que no es tan divertido como parece. Te intenta hacer gracia todo el rato y a mí no me hace ninguna gracia. No me atrapa, es repetitiva, aburrida. Tiene planos que son bellísimos. De hecho, todos los planos son bellísimos, y eso podría ser un problema también, porque la película está muy arriba todo el tiempo visualmente, en cuestión de visualización. Es un TVO en movimiento, tiene cosas de Tintín. Hay un personaje en esta película, en La Trama Fenicia, que podría ser Tintín, pero también tiene momentos ridículos. Tiene una secuencia con un partido de baloncesto, con una competición de baloncesto,
que dura 5 o 6 minutos. Bueno, igual no dura 6 minutos, igual dura 3, pero a mí me parecieron 6. Que de verdad se me caía la cara de la vergüenza en esa secuencia. ¿Y de fondo no tiene nada? A lo que puedas agarrarte. De fondo no tiene absolutamente nada. Lo que sí tiene Wes Anderson es que es muy auténtico. Y eso, de verdad que lo valoro un montón. No se parece a nada. En algún momento de esta película pienso, hay cosas de Jack Tati. Pero no, en realidad es muy auténtico. Mira, lo explico y yo creo que así me vais a entender. El cine de Wes Anderson es un gran cine para hacer un reportaje de 5 minutos sobre el cine de Wes Anderson. Se lo enseñas a alguien que no haya visto unas películas y flipa, dice que gana de ver estas películas. Es un gran cine para hacer un libro sobre los diseños de Wes Anderson, que los hay, y se los regales a alguien y digas, qué libro tan bonito, voy a ver estas películas. Ese tipo de cosas así, para hacer una exposición sobre los diseños de Wes Anderson, y vas a la exposición y te encanta. Pero como cine no me gusta, porque no me aguanta hora y media con esa chorrada. Pero en cambio casi todo el mundo quiere quiere trabajar con él. O sea, el reparto es Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, Charlotte Gainsbourg, Bryan Cranston, Matthew Amalric, Jeffrey Wright. Es increíble. Y en el resto de sus trabajos pasa exactamente igual. A mí me parece bien que quieran trabajar con él porque luce mucho y además son papeles que salen 3 minutos, les pagarán una pasta y me parece fenomenal y me parece comprensible por parte de ellos. Es evidente. Vamos a ver si con la segunda propuesta estimulamos algo más que los ojos. La trama fenicia es la primera. Vayan ustedes a verla, ya nos dirán. Y en Movistar Plus desde hace unos días se puede ver Saturday Night. Oye, Lorne, estoy recibiendo llamadas. ¿Pediste una llama? ¿Una llama? Sí, decidimos que era más divertida que un burro. Vale, es que los de la plataforma de carga no esperaban ganado. Bueno, la NBC pidió algo nuevo e inesperado. Tampoco esperaban que pidieras toda una renovación del sonido y de la iluminación. ¿Alguien le preguntó a Edison qué era una bombilla antes de la electricidad? ¿Quién eres tú en la metáfora? ¿La bombilla? No podemos esperar que la gente reconozca algo que no ha visto antes. Claro, vale, sí, tienes razón, pero hay un guión final. No va de eso. Vale, ¿y de qué va, Lorne? ¿Sabes qué clase de programa es? Pues claro. ¿Y nos lo puedes contar? Sí, en 88 minutos. En la película que celebra y explica el origen hace ahora 50 años de un mítico programa de televisión americano, Saturday Night Live. Este es el origen, ¿no? Sí. Un programa de televisión que sigue existiendo, película de Jason Reitman, y se adentra yo creo que con afán de nostalgia, evidente, pero también con matices casi documentales. Son las horas previas al primer día. Eso de el proceso de construcción de un espacio, de una obra del espectáculo, de una obra de arte, si quieres, que parece un delirio porque realmente en las primeras horas de algo todo parece que se va a hundir y realmente, fíjate lo que han durado, 50 años, nada más y nada menos. Y ahí tenemos a John Belushi y a Dan Aykroyd, dos de los cómicos de aquel programa incipiente entonces, y tenemos a Andy Kaufman, que ya fue retratado por ejemplo en Jim Carrey en otra película, en Man on the Moon, y a muchos cómicos que luego han pasado al cine, han pasado a la historia desde aquellos primeros programas. Y dirige, has dicho Jason Jason Reitman es un autor de obras estupendas, aquella de Up in the Air con Josh Clooney con las maletas que iba despidiendo a gente por el mundo. Una película estupenda. Es el director de Tully, de Juno, es hijo de Ivan Reitman, el director de Los Cazafantasmas. De hecho, ese renacimiento de Los Cazafantasmas de los últimos años lo ha hecho él. Es muy chula la película, la de Saturday Night, porque creo que toma un camino bastante arriesgado, con un pie en la crónica histórica y otra en el retrato de la época. Recupera todo ese estilo del cine setentero. Recupera esas obras corales del cine de los 70, como Nashville de Robert Altman o como Anatomía de un hospital de Arthur Hiller, que son una locura con 20 o 25 personajes protagonistas, en las que no importa tanto el relato como el ambiente en sí. Y luego los años 70 es que son muy especiales políticamente, socialmente, personalmente, con matices muy cortitos, pero presenta un poco el mundo interior de los personajes. A ver, estos eran unos locos de cuidado. Cómo acabó John Belushi, cómo acabó Andy Kaufman, cómo acabó mucha gente, drogadictos, alcohólicos, algunos de ellos. Bueno, pues creo que es un retrato de personajes muy bonito. Retrato de personajes y de estas horas previas al arranque de un programa que luego se ha convertido en un programa mítico, ¿eh? ¿Tú crees que se ajusta bien a la realidad? O sea, ¿pasó eso? Y si no pasó, a mí me parece muy divertido. Y además
creo que podría haber pasado algo muy semejante a todo eso, a esa locura, porque además es muy bonito porque la NBC, que es la cadena, para esto tendrían que ver la película, prefiero no contarlo exactamente, pero la cadena confía en ellos, les da a ellos una libertad creativa alucinante, pero se la da para que se hundan, porque había unos entresijos ahí empresariales con otro programa que casi lo que deseaban una parte de los directivos era que fuera mal ese. Entonces le dieron toda la libertad para que se hundieran, pero esa libertad en los años 70 y en la sociedad americana de los años 70 fue como ¡guau! Este soplo de aire fresco, estos locos de dónde han venido para divertirme a mí, joven de los años 70. Y está en Movistar Plus. Y está en Movistar Plus, nos ha estrenado en cines aquí en España, quizá porque los distribuidores españoles han pensado algo así como, un programa de nicho, película de nicho, porque muy el programa, minoritario. es verdad que el programa a quien nos gusta, es mítico, pero hay mucha gente, a lo mejor el gran público que no lo conoce. Que no entiende su humor. De hecho, hay un momento en el que una de las técnicos de control dice, es que no entiendo nada de lo que están haciendo, pero creo que ese es el punto. Claro. Pues Saturday Night, esta la pueden ver en Movistar Plus, en plataformas, y tenemos crítica bajo demanda. Ya saben que tienen que llamar al 638-313466 si ustedes quieren proponer una película, la que ustedes quieran, de la época que ustedes quieran. Nos dejan una nota de voz al 638-313466 y Ocaña hace la crítica que ustedes le demandan. Hola, buenos días. Quería pedir una crítica a Javier Ocaña sobre la película Delicias Turcas de Paul Verhoeven, porque esta película me dejó muy marcada cuando la vi en su momento. Me pareció muy atrevida, yo era muy joven cuando la vi y nada, pues quería saber qué le pareció a él. Es una película de 1973, Delicias Turcas, de Paul Verhoeven. Que a ella le dejó muy tocada. Qué bien esta recuperación, porque es una recuperación muy singular. Segundo largo de Paul Verhoeven, director holandés, y cine de esos atrevidísimos, como bien dice ella, años 70, que fue un fenómeno en su día en medio mundo. La película está en Filmin, por cierto, por si alguien la quiere recuperar. Es una película con una doble lectura y que además tiene un relato sucesivamente amargo. Empieza con una primera parte muy erótica, se vio en su día como una película de erotismo, del erotismo de los años 70, con desnudos femeninos y masculinos, con sexo salvaje, con escatología, con vomitonas, con vísceras. Es un escultor que va de chica en chica llevándoselas a la cama y tratándolas fatal, despreciándolas, buscando en ellas a un antiguo amor. Ese es el principio, y luego hay un largo flashback en el que te cuenta qué ocurrió con ese hombre para que trate así a las mujeres. Pero a partir de la mitad la película empieza a ser mucho más negra y amarga a partir de una enfermedad, y es una parte muy curiosa, es rara. Es una película rara, es una película producto muy de su tiempo, que quizá ha envejecido regular en el aspecto sexual, incluso en el aspecto moral, diría, pero es una película curiosa. Y decíamos que era la segunda película de Paul Verhoeven, pero yo creo que es importante que recordemos... Es súper llamativo. Claro, porque además a lo mejor la oyente no lo sabe, pero vamos a recordar... Yo creo que la oyente seguro que sí, pero igual algunos oyentes no. Yo no lo ligaba, ¿no? Yo no lo ligaba. No lo ligaba. O no lo recordaba, vamos. Paul Verhoeven, el director de Delicias Turcas, de Delicias Holandesas, de Eric, Oficial de la Reina, en Holanda, se fue a Estados Unidos y dirigió Instinto Básico, entre otras cosas, y dirigió Robocop. Y Desafío Total y Showgirls, que son algunas de las películas más comerciales de aquellos años 80 y 90. No solo eso, Jan de Bont, que es el director de fotografía de todas estas películas holandesas de Paul Verhoeven y que empezó siendo en Estados Unidos el director de fotografía de sus películas, se hizo director y luego dirigió nada menos que Speed, la de El autobús de Keanu Reeves, y Twister. Y luego el protagonista, el que sale desnudo en alguna de sus secuencias, es Rutger Hauer, que luego se hizo también una estrella en Hollywood, que es el de Blade Runner, el de He visto cosas que no creeríais nunca, y todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y además ese parlamento es suyo, no del guionista, se lo inventó él. Qué historia más buena. Muy bonito. Hasta la semana que viene, Ocaña. Gracias, adiós. Beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
ahora que va apretando fuerte el calor, nosotros nos refugiamos en un sitio donde la temperatura nunca nos importa demasiado, que son las cocinas de Al Dente, con Ainhoa Aguirregoitia. Ainhoa, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya empezando a soportar el calorcito. Ya vi el otro día que ibais ahí con manga corta, digo, Sí. ostras, en Madrid hace mucho calor. No, claro, porque ahí todo lo que está cerquita del mar se atempera todo mucho, ¿A pero que sí? aquí no, aquí La no. verdad es que es un gusto. Bueno, hoy nos invitas a marinar con lácteos. ¿Y eso por Sí. qué? Pues mira, porque Ángeles, tú y yo podremos repetir receta, pero nunca tema. Eso es verdad, eso es verdad. Nunca tema. Eso es verdad. Pues porque habíamos marinado, hemos hablado de marinar la temporada pasada, a principio de temporada. Sí. Yo sé que hablamos de marinar con vinagres, hablamos de ceviches, de encurtidos, pero no habíamos hablado de fermentar con lácteos. Ujú. Y últimamente, o sea, yo estoy enganchadísima, yo ya te he hablado de este sitio alguna vez en Madrid, a un pollo frito que hay en un sitio. Puedes decir el En un sitio, ¿eh? restaurante, lo voy a decir, Claro. que además son majísimos, que se llama Dispatch. Sí. Se han hecho muy famosos por su pastrami, pero a mí me sigue gustando su pollo frito. O sea, yo llego a veces el fin de semana aquí en Alicante, en Benidorm, y pienso, ¡buah! Me comería un pollo me comería frito. un pollo frito de Dispatch, porque además yo cuando va llegando el fin de semana voy rompiendo con, Sí, con los todo hábitos. lo bien que nos hemos ido portando hasta el jueves. Exactamente, ¿no? Llega el viernes y es como, ay, quiero desfasar y Sí. pienso mucho en su pollo frito y me da mucha rabia que estén tan lejos, ¿no? Mm. Entonces ellos lo que hacen es que marinan el pollo unas horas, no sé si hasta 40, no me acuerdo exactamente cuántas horas, en buttermilk. Sí. Vale, entonces yo la primera vez que fui allí a comer me regalaron un bote de ese buttermilk. Ellos tenían clarísimo que no me iba a salir igual, porque es que a mí esas cosas me hacen una gracia, Ángeles. Es como si yo te regalo un paquete de arroz. Es una trampa. Y tú lo sabes. Y yo creo que ya eres consciente. Claro, tú me regalas un paquete de arroz y yo tengo que hacerlo. Entonces, Claro. no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Distinto es que tú estés a mi lado un día Claro. y lo veas y digas, Claro. vale, ya empiezo a ver por dónde va esta, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos me dieron el buttermilk y me dijeron suerte en la vida. Y bueno, y ahí quedó la historia, ¿no? Pero la verdad es que es una forma de marinar las grasas donde se incluye un ácido graso. Y pensé, pues voy a investigar un poco más sobre esto y se lo voy a contar a Ángeles. Vale. ¿Qué te parece? Vale, pero ¿llegaste a hacer el buttermilk? No, porque se me caducó. O sea, Ah. digamos que eso si no lo vas alimentando es un poco como la masa madre. Ah, Tú tienes vale, que vale. ir nutriéndolo de leche, yo lo dejé en la nevera, pasaron demasiados días y cuando lo fui a abrir olía aquello que dije, Vale. ya no puedo hacer nada. Vale, pues vamos a empezar a marinar con lácteos. ¿Empezamos por el buttermilk o prefieres Sí. por hacerlo de otra manera? Vamos con el buttermilk, Venga, sí. Vamos venga. a compararlo con el yogur. Vale. Porque con el yogur sí que he hecho cosas. ¿Tú has marinado Yo alguna también, vez sí. carne con yogur? El pollo sobre todo. El pollo, ¿verdad? Sí. Sí, yo también. Por yo eso la también, yo pechuga, también. que es así como tan seca, el pollo le da un poco más de suavidad. Ay, Sí. el yogur le da más suavidad. ¿Lo haces con pechuga por alguna razón? No, cuando hay gente que no le guste el contramuslo, yo siempre cocino ¿Qué contramuslo. gente es esa? Pues hay gente que prefiere la pechuga. ¿Tú te lo quieres creer? Aléjate. No, pero en serio. O sea, yo Aléjate. por ejemplo, cuando comemos pollo asado con gente, y es siempre lo Sí. típico, ¿eh? Sí. Muslo o pechuga. Y cuando la gente dice pechuga, digo, pero, o sea, ¿cómo Qué vais a enfermo. tirar eso para abajo? Es tremendo. Pero es verdad ¿Sí? que si alguna vez he cocinado pechuga, que también he tenido que comer yo, pues con el yogur queda mucho más suave. Sí, Más sí que es verdad. más blandita. Pues vamos a explicar un poco eso. Venga, ¿vale? pues vamos a ello. Venga, por Buttermilk. un lado vamos con el buttermilk, que es suero de leche. Sí. Es leche que se mezcla con limón y entonces de ahí se obtienen una serie de beneficios que sirven mucho pues, para marinar, por ejemplo, el pollo, que es de lo que estamos hablando. Sí. Vamos a determinar cuáles son esos beneficios. Primero, el beneficio del buttermilk para marinar es que es una textura líquida y fluida. No es tan tenso como el yogur. Tienes que Entonces, embadurnarlo, que con el yogur tienes que embadurnar. Claro, entonces al ser más ligero penetra más rápidamente en la carne, Ajá. lo que acelera un poco ese proceso de marinado. Luego también implica también un aporte de sabor. Al ablandar alguno de los componentes de las carnes, ayuda a romper esas fibras, las hace más suaves y digamos que también es como una especie de salmuera que va entrando dentro de la carne y va enriqueciéndola de sabor, va aportando ya matices ácidos en el sabor. Entonces eso luego siempre es más interesante a la hora de comer. Mejor, sí. Sí. Como método de conserva, este es un uso más antiguo que actual. Ahora yo, por ejemplo, no conservaría carne en estos ácidos porque al final si tú lo dejas durante mucho tiempo se vuelve correoso. Ya. Entonces la carne perdería calidad. A lo mejor se conserva, que no se pudre, pero pierde calidad, ¿no? Entonces hay también una distribución más uniforme. Sí. Al ser más fluida que el yogur, digamos que cuando tú especias el buttermilk, todo penetra mejor en la carne. ¿Vale? Es más fácil porque es más líquido.
No tienes que ayudarlo tanto. No, pero luego veremos las ventajas de que sea yogur en este caso. Vale. Porque el hecho de que sea líquido tiene ese beneficio, penetra mejor, pero el yogur, al ser denso, lo que hace es que se queda en suspensión, entonces se queda más repartido por toda la pieza. Entonces todo tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Ajá. Es un poco más difícil de mezclar y de manipular, por esto mismo que acabamos de decir. O sea, en la mezcla, en lo que es el cuenco sí, pero si tú dejas ese cuenco durante toda la noche, digamos que se va posando lo que es la especia o las hierbas o el ajo, lo que tú hayas querido condimentar, ¿no? Es ideal para frituras muy ligeras porque se produce una capa exterior muy fina, muy delicada. Entonces se empapa bien, fríe bien y es ideal, por ejemplo, con algunos estilos de pollo frito que se hacen, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos. No queda una capa tan gruesa, ¿vale? Y luego, claro, al tener una capa menos gruesa también tenemos menos riesgos de quemado con las altas temperaturas, porque no es lo mismo freír un contramuslo entero o partido por la mitad que una alita de pollo. Claro. Con una alita de pollo podemos jugar con temperaturas un poquito más altas porque el calor entra dentro de la carne más rápido, pero claro, con un muslo y contramuslo necesitamos tiempo. Necesitamos que esté cociéndose más rato. Claro, entonces hasta aquí bien. Buttermilk hasta aquí, ok. Venga. Vamos con el yogur. Vamos con el yogur. Es más suave y tolerante, que esto a mí me llama mucho la atención, porque el yogur tiene un pH más alto que el buttermilk, entonces lo hace menos agresivo. Entonces evita que esa carne se vuelva correosa o seca tan rápido. Incluso lo puedes dejar yo he dejado el pollo en yogur a lo mejor 18 horas. ¿Y no se te ha secado? No se me ha secado ni se me ha vuelto correoso, porque esto pasa con algunos marinados cuando los dejas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese riesgo no lo tenemos aquí, o por lo menos no es tan alto. Mayor concentración de grasas. Yo uso yogur entero. Yo no sé tú qué usas. Cuando cocino yogur entero. Bueno, y ahora cuando me lo como también. Claro que sí. Tú, Ángeles, tú cuando compres yogur, tú dame mi grasa. O sea, yo ahora tú sabes que bueno, hoy he traído cerezas, pero tú sabes que mi desayuno es un yogur. Y durante mucho tiempo era yogur desnatado y ahora me lo como entero. Claro que sí, porque además cuando yo no sé, o sea, no estoy 100% segura, pero creo que incluso son un poco más caros o el mismo precio y te están quitando tu grasa. Que sí. Cómete la grasa del yogur. Y si es para cocinar, seguro que es con grasa. Sí, porque al final aporta también más textura, más suntuosidad, más riqueza, y eso es interesante, sobre todo cuando cocinas pechuga. Sí. Para esos cuatro desgraciados. Que no, que conozco más de 4, te lo digo en serio. Que no, sí lo sé, pero si yo tengo una en casa, si mi madre prefiere la pechuga, pues y yo no lo entiendo. Yo tampoco, sí. En ese aspecto, cuando hemos comido con mis padres, era facilísimo. Claro. Comprábamos el pollo asado y mi padre y yo lo teníamos claro. Pues, exacto, pero lo mismo pasa en mi casa. Alguien se tenía que comer la pechuga, pues era mi madre. Entonces, aporta más sabor, su acidez, la acidez del yogur, penetra en la carne y tiene un sabor más complejo. Hay gente que lo prefiere, frente al suero de leche, sí. Luego lo que comentábamos antes, la mejor retención de las especias y de las hierbas, que esto es lo que más me gusta probablemente de hacerlo con yogur. Mira, tú coges unas alitas de pollo, pones un yogur entero o 2 yogures enteros, un pegote de curry amarillo. El curry amarillo lo encuentras en cualquier tienda asiática. Lo mezclas todo muy bien y lo dejas durante una noche en la nevera y el día siguiente harina y fríes. Y están buenísimas. Está espectacular, así de sencillo, ¿vale? Luego lo que sí que tenemos es una capa crujiente externa más gruesa. Porque claro, el yogur es más grueso, si no lo retiramos por completo y lo pasamos directamente por harina, lo que conseguimos es que ese yogur determine una capita más gruesa. Y eso también lo va a determinar la calidad del yogur. No es lo mismo hacerlo con Danone que con un yogur de mejor calidad. Cuando el yogur es de mejor calidad, la capa es más consistente. Claro, como mejor sea el yogur, cuando cocinamos, que eso es otra cosa. Que muchas veces, el vino para cocinar, cocinemos con productos que sean buenos. Claro, lo mejor que podamos. Que podamos. Entonces, al final, el ácido láctico, que está presente en el yogur, descompone la proteína que conecta el colágeno y acidifica las fibras musculares. Y eso es lo que consigue que la carne sea más tierna y más jugosa. Y además, con ese punto ácido, yo no me acuerdo que estaba comiendo la semana pasada, hoy tengo una verborrea, me acuerdo que estaba comiendo la semana pasada que pensé, ¡ay, qué aburrimiento! Y era porque no tenía nada ácido. Creo que era algo que había demasiada grasa. Sí, ya sé lo que era. Me gusta mucho, ¿vale? El codillo al horno con patatas y tal, pero hubo un momento en que eché de menos más acidez. Y dije, a mí la acidez, para contrastar la grasa. Sí, a mí la acidez me hace seguir comiendo. Vale. ¿Sabes? Entonces es como a veces empalaga un poco lo dulce, lo excesivamente graso, es demasiado empalagoso. Vale. Pues yogur, buttermilk, yogur. Una curiosidad, el pescado, porque estamos hablando todo el rato casi de pollo. Claro. ¿El pescado yo lo puedo marinar con leche o con yogur? Esto es más interesante, ¿verdad? Esto es más curioso. Claro. Porque mira, el pescado en principio puede parecer una combinación más inusual,
Lo más común ha sido utilizarlo para eliminar olores. De hecho, en España no es nada habitual el marinar el pescado en leche, pero mucha gente lo que ha hecho es marinar el pescado congelado. Se vuelve un pelín más blanquecino, elimina olores a congelado y digamos que disimula un poco esos desperfectos de algo que, bueno, que a lo mejor no ha sido tratado todo lo bien que se debería haber tratado, ¿no? Vale. Entonces, pero cuando el pescado es fresco, casi que no lo hagamos, ¿no? Yo ni de coña. O sea, la gente que yo en España tenemos acceso a un pescado de muy buena calidad, yo no lo toco. Ahora, si vemos que tenemos ahí unos lenguados en el congelador, que los sacamos, se descongelan y dices, ¡ay, qué olor tal, no sé qué! Pues mira, ahí lo dejas un par de horitas en un poco de leche y a lo mejor resuelves algo. Yo, desde luego, aquí no es una cosa que yo recomiende. Pero tenemos otros países, como por ejemplo la India, donde es bastante común marinar el pescado en yogur, que al final lo que se consigue también es esa textura más suave, ¿no? Es un poco como con la carne. No llega a cocer el pescado como lo haría un vinagre o como lo haría un limón, pero sí que conseguimos texturas un poquito más tiernas, un poquito más agradables y sobre todo eliminar aromas y rastros indeseables, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, un plato que se llama el fish tikka. Donde los trozos de pescado se marinan en una mezcla de yogur, ajo, jengibre, cúrcuma, comino, limón y luego se cocinan directamente a la parrilla o al horno que tienen tandoor. Entonces, eso está rico. Para que la gente se anime a marinar el pescado, ponnos algún ejemplo. Mira, voy a dar 3 ideas distintas. Venga. Yogur, cúrcuma, ajo, jengibre y limón. Esto sería un estilo más indio, como acabamos de decir más o menos. Luego yogur, eneldo, mostaza, ralladura de limón. Esto es nórdico. Esto es más escandinavo, siempre que decimos podemos eneldo, es como más escandinavo, que es ideal, por ejemplo, para el salmón o la trucha. Luego, kéfir, lima, cilantro y chile, que sería algo ideal para un pescado blanco. Este es más fresco, más picante, a lo mejor un poquito más latino en ese aspecto. Y luego, bueno, lo que más me gusta a mí de las especias es que depende de cómo mezcles un plato, te lo puedes llevar a un sitio, te lo puedes llevar a otro. Podemos hacer algo completamente mediterráneo, un fish tikka mediterráneo, que vendrían a ser, pues a lo mejor medio kilo de pescado blanco, firme, ¿vale? Bacalao, rape, algo que te aguante tanto meneo. Yo no utilizaría a lo mejor merluza para una cosa así. Cortado en trozos grandes y en un cuenco mezclamos pues 150 gramos de yogur griego natural con un diente de ajo rallado, con zumo de limón y con su propia ralladura, una cucharadita de tomillo, media de orégano, media de pimentón dulce, sal, pimienta, un poco de aceite de oliva y dejamos el pescado ahí no más de 30 minutos. Cuando vayamos a jugar con el pescado en este sentido, no hay que dejarlo demasiado tiempo, porque el pescado es más delicado. Mira que yo pienso que para el bacalao fresco, estoy hablando de fresco, no es una mala solución, que yo siempre he pensado que es un pescado un poco soso el bacalao fresco. Yo lo como casi siempre frito, rebozado y frito. Claro, porque si tú te lo haces a la plancha o al horno solo con un chorro de aceite es un pescado soso. Pues, pero esta es una buena solución, marinarlo así es una buena solución. ¿Verdad? Es apetecible, cuando lo dices es apetecible, lo que pasa que luego a lo mejor piensas en en una corvina, en una lubina, a la plancha, ahí recién tal y dices, pero por variar, vamos a decir que es por variar. Exacto, para enriquecer el paladar y el conocimiento. Vamos con la receta. Venga, vamos allá. A ver, ¿hemos hablado de pollo frito aquí? Sí. Tengo una pequeña obsesión con el pollo frito también, pero vamos a hacerlo al estilo New Orleans, que suele ser es el más reconocido y es un poco el origen de todo. Mira, vamos a hacer una cosa, porque como es un poco mal de tiempo, los ingredientes los van a encontrar los oyentes en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en la red social de Ainhoa, ¿vale? Porque es verdad que los ingredientes los leemos tan rápido siempre que la gente no tiene prácticamente tiempo de tomar nota. Pues en nuestras redes sociales, en nuestra página web, tienen los ingredientes. Vamos a ejecutar. Venga, hay 2 partes, ¿vale? La marinada y el rebozado. Entonces, por un lado, en un cuenco vamos a mezclar la marinada, que sería un yogur natural, salsa picante, condimento cajún, que son una mezcla de especias, mostaza y sal. Se le añade el pollo, se cubre bien con la marinada y se refrigera durante al menos 4 horas o mejor, desde mi punto de vista, toda la noche. Una pregunta, ¿el pollo, si cogemos un contramuslo, lo cortamos en trozos pequeños o no? Un contramuslo entero. O sea, muslo y contramuslo. Vale. Las 2 unidades, ¿vale? No tan pequeño como para una paella. Vale, perfecto. Que se vea la pieza de pollo, que se sepa bien lo que es. Perfecto. Y mientras tanto no, cuando vayamos a freírlo, preparamos una mezcla de harina, maicena. La maicena lo que va a hacer es que quede muy crujiente. Esto lo podemos aplicar para cualquier pollo frito. Sal, pimienta, pimentón y cayena para el rebozado. Entonces, sacamos el pollo de la marinada, no lo secamos demasiado, aunque escurrimos el exceso, y lo pasamos por esa mezcla de harina. Y ahora lo que tenemos que hacer es presionar muy bien, porque se van a formar unos flequitos, que es lo que va a hacer ese extra de crujiente. Esos flequitos del yogur que se van mezclando con la harina y vamos apretando.
Cuando los fríes se separan y es un extra, ¿vale? Es un aporte extra crujiente y está muy rico. Entonces tenemos que calentar abundante aceite, no dejarlo, primero lo freímos por un lado y luego por el otro, no hay que darle la vuelta, tiene que nadar el pollo en aceite. Tiene que sumergirse. Tiene que sumergirse, el aceite que no humee, porque tiene que estar durante un tiempito hasta que la temperatura llega al centro. ¿Vale? Entonces hay que cocinarlo durante 12-15 minutos y ahí la gente ya se puede hacer una idea de a qué temperatura tiene que estar para que quede dorado por fuera y bien hecho por dentro. Y nada, y es cuestión de escurrirlo en papel absorbente, espolvorear con un poquito de tajín, si tenemos, o de chile, y servirlo acompañado de encurtidos, por favor. Y a devorarlo. Y a devorar. A mí me encanta el pollo frito. Pues lo dicho, pollo, a mí también me encanta. Pollo frito al estilo New Orleans. Tiene los ingredientes en la página web y en las redes sociales. Y a partir de aquí, anímense que mañana es viernes y los viernes ya podemos comer pollo frito. Pollo frito, eso es, Ángeles. Hasta la semana que viene, que además te veo la semana que viene. Sí, además tenemos cata. Que estaremos en Elche. Maravilla, claro que sí. Un besito. Un beso, adiós. Ángel. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos Ángeles, días. ¿qué tal? ¿Cómo Francino, estás? buenos días. Muy buenos días, ¿qué Venga, tal? contadnos. Hora 14, operación de riesgo, porque a las 2:30 vamos a pisar las calles de Sevilla. 7 comunidades ahora mismo con aviso por calor, y aunque este episodio va a reemitir a partir del domingo, vamos a contar cómo están las calles de Sevilla a esa hora donde se esperan temperaturas, recordemos, que van a rondar o incluso superar los 40 grados. Así que mucho ánimo a todo el mundo allí. En lo político, explicaremos bien por qué han procesado al novio de Ayuso, fraude fiscal, falsedad documental, y va camino ya del banquillo, un ciudadano particular que en realidad no lo es, y un gobierno, el de la Comunidad de Madrid, que parece que no se comporta como tal porque trata a González Amador como ciudadano particular, pero es que también cuestiona abiertamente la decisión adoptada por la justicia. Ayuso, de momento, calla. Y, por supuesto, aranceles suspendidos por orden judicial en los Estados Unidos, como hemos contado desde primera hora de la mañana aquí en Hoy por Hoy, y consecuencias en los mercados que están siendo menores. Ahora el IBEX, estoy viendo, sube un poquito, pero objetivamente la incertidumbre manda y es letal en economía, así que las bolsas no han reaccionado en Europa con demasiada emoción a este varapalo judicial que ha recibido Donald Trump y que quizá no sea el último episodio de este asunto, ¿no? Pues muchas cosas, la verdad. ¿Y tú, Francino? Nombres propios muy chulos hoy en la ventana. El primero, Sergio Peris Mencheta, que publica... Ayer se cumplió un año de su trasplante de médula. Ayer justamente. Publica un libro, se titula 730 días, donde va mezclando recuerdos de su vida, su infancia, de cómo su padre les daba a su hermano y a él unas hostias de campeonato, y a pesar de eso, cómo le ha querido durante toda la vida, va mezclándolo con el diario de antes y después del trasplante, nada, cositas, ¿no? 8 de julio, día 41 después del trasplante. Hace una semana que salí del hospital. Llevo días padeciendo los efectos secundarios, voy por casa como un zombie, llevo semanas alimentándome a base de batidos y proteínas, he perdido 25 kilos, el pelo ha desaparecido de mi cuerpo. Bueno, es un relato muy tremendo, bien, pero muy esperanzador. Y él habla muy bien y cuenta todo este muy bien. Uno. Otro nombre propio, en Radio Lindo, con Elvira Lindo, el autor de La hamburguesa que devoró el mundo, un panfleto ecoanimalista. Se llama Javier Morales y es muy interesante lo que propone, que guarda relación, por cierto, a calor, con el cambio climático. Y Patricia Peirot trae a rojo oscuro, casi negro, al exdirector del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para hablar de cómo los avances en la investigación de ADN permiten esclarecer casos, crímenes cometidos hace incluso 40 años. Pero si habrán prescrito. Habrán prescrito, pero los pillan. Eso es a partir de un caso en Estados Unidos, y contaremos algunos aquí en España, de no 40 años pero menos, donde el ADN ha sido fundamental para pillar a los culpables. Pues oye. 1, 2 y 3. Buen menú, buen menú. Sí, hombre, venga, por favor. Hasta luego. Buen fin de semana, adiós. Ay, qué bonito. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué cariñito? Pues antes estábamos hablando de apodos como bonitos, cariñosos, a lo que llama a la pareja, y recordé la historia de cuando era pequeña. Bueno, mi padre siempre ha llamado Cari a mi madre y me llevaba de pequeña al trabajo, y eso que escuché a mi padre decirle Cari, Cari a una de trabajo, pero Cari todo el tiempo, y yo era muy pequeña y yo, ¿cómo? Y yo no dije nada. O sea, mira qué pícara, no dije nada, fui por detrás cuando llegué a casa a mi madre y le dije que sepas que en el trabajo papá le llama Cari a una mujer. Y jajajaja, claro, ella era Caridad.
Y años después que yo conozco a Caridad, nos hemos reído de esta historia de la inocencia, pero a la vez la... Bueno, Sí, bueno sí. inocencia, pero en vez de había decírselo unos a tu padre, claro, se lo dijiste a tu madre. Se lo guardó. Que sepas que sí. O en vez de hacerle a Cari, que te estoy Ah. vigilando, ¿eh? ¿Y eso dónde os lleva? Así usamos apodos cariñosos. A mí me lleva a criticar la canción que elegí de Pascual, porque es que estoy agotado. Porque un si me encanta, Carlancas, por favor. Y no lleva que a Pascu dice que le gusta, ¿no? O cuando la gente te dice cariño. Hombre, claro, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí hay unos... A mí que me gusta que me regalen abrazos, sonrisas Madre y mía, amores madre y demás. Claro, es así, un poco así. Estoy un poco ñoño esta mañana. Estás en el equipo más cariñoso de la radio. Claro, Pascual. pero vamos a ver. Madre mía. A mí a lo mejor en pareja no. Y en la familia tampoco, ¿no? ¿Sabes? Calla, Pero a mí me encanta cuando voy al supermercado o cualquier sitio que me digan, cariño, ¿te pongo una barra de pan? No lo sí, soporto. No puedo. A mí me encanta. Pero eso tiene que ver con un déficit afectivo. Totalmente. Estás arrastrando A ti no te han querido de pequeño, hace años. ¿eh? En nuestra familia nunca se ha dicho cari a nadie. No. Cari, ni cariño. En nuestra familia no se ha dicho nunca Bueno, cariño por a eso. nadie. El adoptado sí. Yo es que como siempre digo cariño a todo el mundo, pues no me molesta que me digan cariño. No, pero tu tono de cariño es distinto. O sea, tu cariño, Cariño. es... Hay una ironía en el cariño de Pamplona Brian. sería Y vale, cariñico. ya vale con Pamplona hoy. Que no, a Pamplona siempre Ya presente. vale con Pamplona. Siempre hay que hacer una Llevan mención. toda la Espera, mañana. que Sergio quiere hablar. Contrario a los diminutivos, contrario a los besos, contrario a los abrazos. Hombre, pero Sergio... Contrario al amor. Contrario Al a contacto toda esa humano. exposición exhibicionista de... Nos extinguiríamos Y con bueno, gente ya, como tú. que alguien que no conoces, yo qué sé, estás en el supermercado pagando religiosamente tus cosas y que te diga, son 30 con 15, cariño. Corazón. O sea, me encanta con Pues de muy corazón. bien. Yo firmo debajo este manifiesto pero que no, acaba de es hacer que mi no- compañero y amigo es y verdad, hermano de porque sangre. se le desmonta en un firmo segundo. debajo. Firmarás sin tocarle, ni besarle, ni No, abrazarle. claro. Hay una compañera que tenemos en nuestro recuerdo y a la que queremos mucho, que es Teresa, que decía cariño a todo el mundo y la adorábamos. No, pero no es yo el podría mismo. adorar ¿Qué a compañeras teníamos? a Truchado. A Tere. Muy bien, Ángel, Ángel, tranquila. venga. Ya vale. Estaba Esta, pensando en la otra que- Teresa. Pero que otra Teresa hemos tenido. Claro, claro. Somos De muchas. No, yo es que trabajo también en la otra parte de la redacción, ¿eh? De hecho, No en había sus- ninguna Teresa arriba. Sí. Bueno, como Ya Luis. vale. Prima de Pepe. Pero yo creo que ganaría... Teresa Rubio. Y Ángels ha tenido más compañeros de trabajo. En la que primera, nosotros. en la primera parte, o sea, en la primera parte, en una de las primeras 12 de Tere, Truchado, precisamente, Pues le su dijo, cariño. le dijo a Ángels, bueno, Ángels, cariño. Sí, que Y fue todos ese nos quedamos momento. como- La primera, y yo todos creo. nos quedamos Sí. como bonitas. Fue el momento acabas de que el llegar. mundo se paró y todos rezamos una oración por ella. Pero y siguió, sin embargo siguió. le cayó bien. ¿Ves? Me Por cayó eso os bien. digo. Que eso es muy difícil. Y que fue pase. por el cariño. Pero no, depende de quién te lo diga. Pero yo estoy con Sergio. O sea, que un desconocido, que aunque le conozcas de paso, te No, llame pero cariño, hay que darle linda, humanidad a que la te vida. llame este tipo de Que no, tú cosas. imagínate, Bebé. Ángels, que tú en la entrevista... Bebé. Bebé. No, pero No, tú en la- esa no, bebé, no. Por el amor Pero de Dios, un por el poco amor de de Dios. calidez Claro. a la vida que ella es Eso dura. a la vida no, o sea, Pero y lo tampoco de- te digo que en una entrevista a un ministro le digas cariño. ¿Te imaginas? Sería guay. Ayer a Carlos Cuerpo, cariño. Carlos Cuerpo, Ministro, cariño. ¿Qué vas a hacer con los impuestos? Hoy por hoy. They say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't. Pues vamos, Ana, con el último compás. Es jueves, nos ha visitado el profesor Ocaña para hablar de cine y al explicarnos una película que ha visto que está de estreno en plataformas, Saturday Night, yo creo que sin querer ha terminado hablando de cómo es este programa, de nuestro día a día y de las 12. Ahora me lo decís. Eso de el proceso de construcción de un espacio, de una obra del espectáculo, de una obra de arte, si quieres, Sí. todo parece que se va a hundir y realmente, fíjate lo que han durado, en las que no importa tanto el relato como el ambiente en sí, con matices muy cortitos, pero presenta un poco el mundo interior de los personajes. A ver, estos eran unos locos de cuidado. La cadena confía en ellos, les da a ellos una libertad creativa alucinante, pero se la da para que se hundan. Pero esa libertad fue como, ¡guau! Este soplo de aire fresco, estos locos, ¿de dónde han venido para divertirme a mí?
¡Qué radiografía! Pues yo creo que este podría ser nuestra cuña para la temporada que viene. ¿De dónde han venido estos locos para divertirnos? Y les hemos dado el programa para hundirlo. Y aquí estamos, agarrados al mástil. Mañana más a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Bueno, pues esto acaba aquí, cariño. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.